Fernando Buenabad, y a propósito, pues de eso que señalas, los problemas comunicacionales en el segundo piso de la cuarta transformación. ¿A qué te refieres, mi querido Fernando? Pues haces muy bien en preguntar cuál de todos, ¿no? Sí. Porque, porque sí que podría ser extensa la agenda de temas a propósito de puntualmente el asunto de la comunicación, ¿no? Pero a mí particularmente hoy me llama la atención y en un punto me preocupa mucho un tema que hoy representa en todo el continente un contraste fuerte, un contraste profundo, un contraste de verdadero interés histórico para la patria grande. Y es que en México está llevándose a cabo una llamada reforma judicial en la que, luego de haber conseguido mayoría calificada por las vías de la democracia que conocemos, por las vías de un sistema todavía muy imperfecto de democracia, por las vías, en todo caso, de una democracia que está en su propio proceso de ascender y trascenderse, ¿no? Según las necesidades históricas y políticas de México, pues en ese contexto consolida el proyecto de eso, de transformar el Poder Judicial, de modificar al conjunto de los mecanismos, de los funcionarios, de incluso algunos de las leyes y reglamentos, de incluso algunos de los principios, incluso éticos y morales que tendrían que ver con mayor exigencia con el desempeño de la actividad, del ejercicio del derecho, y de la justicia social, mucho mejor dicho, y que hoy en México es un motor importante de debate, de discusión, de cambios, de acomodos, en fin, de cara de un proceso que en junio próximo inaugurará para México y para muchos lugares en América Latina la posibilidad de participar y elegir a los propios jueces. Esto con todo el- las dificultades lógicas, operativas, técnicas, humanas, teóricas y técnicas que representa, es de hecho un acontecimiento verdaderamente trascendente a nivel, repito, de la geopolítica y de la realidad, de nuestros pueblos en toda la patria grande. A mi entender, eh, ha- hace una falta enorme explicar con detalle, explicar con detalle y con sencillez, y más que eso, explicar con detalle y con sencillez, hombro con hombro, con los pueblos, con los trabajadores, campesinos, obreros, universitarios, etcétera, de toda América Latina, explicar de la manera más profunda, clara y significativa el valor histórico que tiene esta experiencia que México está llevando a cabo. Entre otras cosas, porque hay otros territorios en América Latina y el Caribe donde esto es inimaginable. Quiero subrayarlo porque en este momento de la realidad histórica de América Latina es sencillamente inimaginable que se pueda motorizar a un pueblo, dinamizar la vocación democrática de los pueblos para también inyectar la vocación democrática, la vida democrática, en un poder que ha vivido ajeno, de espaldas, incluso en contra de la vida democrática de los países. Eh, y a estas horas en que las derechas se reúnen, en las que hay coloquios con los proyectos más nefastos contra la historia y la cultura de nuestros pueblos, a esta hora en que estamos viendo una conflagración ideológica de alcance verdaderamente importante en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos de la concepción de la jurisprudencia, eh, a esta hora en que los más resentidos, los más dolidos, los más rencorosos personajes de la vida judicial de América Latina se llaman, se consultan, se lloran lágrimas amargas al hombro de sus congéneres, a esta hora en que sienten que pierden en México una hegemonía que soñaban como absoluta. A esta hora hay eh, una exaltación, pues,
de voces absolutamente retrógradas que descalifican, que insultan, que ofenden, que ensucian, que distorsionan a la figura de la Cuarta Transformación, de su segundo piso, como se llama, de la propia presidenta de México hoy, Claudia Sheinbaum, y por supuesto de la herencia política de Andrés Manuel López Obrador. Eh, me parece, de preocupación comunicacional, tal como lo pienso, porque no veo realmente, y mira que lo busco, mira que escarbo, mira que me asomo por aquí, donde no me meto, me asomo para tratar de ver dónde están los avances, dónde están los documentos, dónde están las estrategias de comunicación pedagógica, de asimilación política desde las bases para que los pueblos entiendan, el pueblo mexicano desde luego, pero todos los pueblos hermanos, entiendan que este esfuerzo tiene significación verdaderamente histórica, que está tocando paradigmas fuertes en la historia reciente y añeja de estos países tan lastimados, tan doloridos por el colonialismo, por el imperialismo, por el capitalismo, y que para una vez que empiezan a ocurrir algunos pasos, ni suficientes, ni a mi entender completos, y desde luego no para fincar ilusiones tontas, pero ni duda cabe para entender que se están produciendo movimientos, que se están produciendo cambios, y que puede eso ayudar a desatar una dinámica interna, prefiero la palabra dialéctica interna en la concepción del poder judicial, y que esa dinámica interna nos debe arrimar pronto, lo más pronto posible, a discutir el problema de la justicia social, Ernesto. Y entonces creo que, creo que hay un faltante de información muy severo. Creo que no se está haciendo como debería hacerse un ejercicio verdaderamente movilizante, verdaderamente revolucionario, sé lo que digo, en el sentido de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para que primero se ¿Qué comprenda. ejemplo pondrías ahí sobre eso, Fernando? Perdóname, Sí, se cortó. perdón, ¿qué ejemplo sobre ese precisamente punto que estás señalando pondrías para pues, ilustrar precisamente eso que no se está haciendo? Pues, por ejemplo, una noción que para mí es crucial es que la justicia no es una dádiva, ¿no? No es una limosna que te dan unos señores ilustrados con muchos libros en sus oficinas. Este, a- Normalmente uno ve las oficinas de los abogados o de los jueces como con un acomodo impecable de libros que no es que no es mi caso. De libros que muy bien encuadernados parece que nunca son tocados, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero tiene un sentido semiótico. Pero hasta hoy nos hemos acostumbrado a que la palabra justicia proviene de ellos, nace de ellos, se elucubra, se elabora y se pronuncia solo por lo que ellos creen, dicen, saben, o por lo que alguien les informa, eh, todavía sin decir, sin lo que alguien les unta la mano para la corrupción, porque eso ha sido naturalizado, ¿no? En el mundo de la, entre comillas, justicia, que todo es corrupción, que todo es tranza, que todo se arregla con un billete. Bueno, pues ahora se trata de discutir cómo reconstruir la noción de derecho humano fundamental, que es el derecho a la justicia, y que tú y yo y cualquiera tiene derecho a interpelar a todo aquello, incluso ante lo que siente asimetría de poder, asimetría de fuerzas, asimetría incluso de condiciones y de historias, que yo podría, si tuviese la razón y si tuviese los fundamentos, si tuviese las pruebas, interpelar a los grandotes, a los poderosos, a los intocables, en la medida en que yo detecte que estos cometen injusticias, cometen crímenes, cometen latrocinios como tantas veces. Pero que hoy hay que construir la mentalidad, eh, ¿cómo puedo decirlo para ser suficientemente claro? Así como alguna vez el movimiento de independencia, por ejemplo, encabezado por Simón Bolívar o por Miguel Hidalgo o por Morelos o por cualquiera de los próceres, necesitó, se encontró ante la realidad histórica de que había que empezar a producir sociedades capaces de pensar como sociedades independientes, construir la independencia como una forma de pensar soberana y autónoma, pues así hoy tenemos el desafío de construir la noción social, política y popular
de que la justicia es un derecho que nos asiste, que es un derecho que tiene que emanarse del propio pueblo y que es el pueblo que tiene que tomar las riendas y la dirección de su construcción del debate sobre la justicia social. Ese sería mi ejemplo más crudo, más duro, uno de los que a mí me preocupa mucho, porque, porque el basamento para construir conciencia del derecho a la justicia, Ernesto, reclama un recorrido de formación y de información que no veo que estemos hoy saldando para no solamente dinamizar el proceso de transformación del Poder Judicial, sino garantizar que eso no tenga retroceso. Hay que decir un paréntesis breve que la propia derecha, en sus distintos cubículos o reductos de operación y de tranzas, ya están imaginando las formas de echar para atrás todo esto. Están invirtiendo talentos y capitales de los que ellos alcanzan a conseguir para ver cómo rayos hacen que se tropiecen las cosas, que se demoren las cosas, que se pudra un proyecto histórico y que vuelva al territorio del despojo ante el conjunto de los derechos que deberían estar gozando todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas con absoluta libertad, pero además con absoluta dinámica de intervención y de cambio y cambios del país. Este es un proceso de, a mi entender, legítimo derecho a la revolución de la conciencia, a la transformación de la conciencia, ante un mundo que se nos ha presentado siempre como ajeno, como distante, como un territorio de siempre de miedo, de siempre de angustia, de siempre de preocupación, porque ¿quién se quiere encontrar con un juez? ¿O quién se quiere encontrar con un fiscal? ¿O quién quiere conversar con un policía? Que no sea para desconfiar, para temer, para angustiarse, y que estoy haciendo una exageración solamente pedagógica, pero es una exageración al fin y al cabo que obedece a una realidad, Ernesto, en la que hoy la posibilidad de la gran transformación del Poder Judicial, o por lo menos esta que será posible en estas circunstancias y en este tiempo, brilla como el oro, Ernesto, brilla como una luz verdaderamente intensa en un firmamento oscuro, como es el que tenemos de injusticia y de postergación y de daños severos al derecho humano fundamental, a la justicia. Y hoy el escenario de América Latina, teniendo como tenemos el ejemplo que está proponiéndose en México, repito, todavía incompleto, todavía con muchos, según yo, con muchos vacíos y con muchas taras, con todo y esto, con todo y lo que podamos nosotros, yo particularmente, sugerir o proponer a mi antojo, producto de mi ignorancia, de mis limitaciones y de mi perspectiva, pero lo que a mí me parece, de todas maneras, no puede eclipsar nada de esto, lo que realmente pesa y significa. A los ojos, Ernesto, de hermanos y compañeros que están en pie de lucha hoy, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, compañeros que están hoy en Brasil, compañeros que en el Caribe, pues te puedo decir algunas cosas que he oído de hermanos nuestros haitianos a fechas recientes, muy recientes, el panorama de justicia realmente social que los pueblos puedan tener para ya ni siquiera decir intervenir, solamente para discutirlo con cierta sensatez, en verdad que es dificilísimo, rarísimo y virtualmente imposible. Y por eso en contraste con esta reflexión, repito, brilla realmente con magnificencia de proyecto de pueblo y de democracia que no se puede ningunear, que con todos los análisis que uno deba y tiene que añadirle de manera crítica, en fin, al fin de cuentas, no hay proyecto más rico, más importante, más sano, más trascendente para la vida política que la crítica científica, que la crítica fundamentada, que la crítica serena, que la crítica de fondo, que la crítica fraterna para construir, ¿no? Entonces, que esto hace falta, y en el campo específicamente de la comunicación, que debería estarse desplegando en paralelo en extenso, en profundo y en geopolítico, a propósito del valor de la reforma política que México está pariendo, la reforma jurídica, la reforma judicial, la transformación de esta concepción del poder del pueblo, que es el poder para construir justicia social, eso, Ernesto, no se está cumpliendo hasta donde alcanzo a ver, y espero no estar cometiendo con esta afirmación una injusticia irreparable, pero yo de verdad que dedicándome a esto todos los días de mi vida, busco y rebusco y no encuentro.
Dice Armando Alonso, lo que alcanzo a entender de esta redacción, dice, saludos, Fernando, y qué va a orientar, qué orienta eh, la universidad a su cargo, que orienta la universidad a su cargo? Tiene ayer creo que algunos errores de dedo. ¿Qué sugiere a Rompeviento en términos concretos para informar y divulgar sobre este tema vanguardia en la elección de juzgadores? Déjeme le comento, bueno, a Fernando y a usted que nos está escuchando, para recordarle que este próximo domingo a las 6 de la tarde tenemos una tertulia muy especial para abordar precisamente este tema que está señalando ahorita Fernando Buenabad sobre la reforma al Poder Judicial. Van a participar dos personas que nosotros respetamos muchísimo la argumentación y fundamentación y la forma y modo que tienen de exponer sus puntos, que uno es el miembro del Consejo Nacional de Morena, el exdiputado Hamlet García Almaguer, que es uno de los que apoyó mucho y estuvo asesorando a las y los legisladores de Morena en la redacción de esta reforma al Poder Judicial. Y por el otro lado, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y que han sido también muy críticos de esta reforma al Poder Judicial, particularmente en materia de derechos humanos. Así que son dos actores que tienen muy sólida la reforma al Poder Judicial en su argumentación y que pensamos que ese es un debate que ha hecho falta también luego, porque luego hay mucho histrionismo, gritos, se interrumpen y demás. Y aquí va a haber un diálogo y un debate que nos parece, pues, aportará muchas luces a esta reforma al Poder Judicial. Déjame, me detengo ahí, Fernando Buenabate, en estas fallas comunicacionales que pueda tener. ¿Qué estás identificando además dentro del gobierno de la Cuarta Transformación y el partido Morena en las formas de estarse comunicando con la ciudadanía en general y con esta he estado escuchando en varios discursos de la actual presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, que dicen, nuestro objetivo es 10 millones, registrar en Morena a 10 millones de personas, hombres y mujeres, y dice Luisa María Alcalde, todas y todos son bienvenidos, no hay restricción para nadie. ¿Qué decía al respecto precisamente en estas formas de estar comunicando, de estarse comunicando pues, con su propia gente? Sí, bueno, por un lado, Ernesto, a mí me preocupa la concepción que yo tengo de la comunicación, para poner un marco de referencia, es que la palabra comunicación significa construir comunidad. Entonces, la comunicación que se reduce solo a los medios, solo a la tele, a la radio, a la prensa, etcétera, es en todo caso una discusión instrumental, que es importante, Sí, que es valiosa, que tiene mucho claro. por trabajarse. No, no me es ajeno ese espacio y muchos años he trabajado sobre eso. Pero el fondo del problema es a la hora de que hay que construir comunidad. ¿Comunidad de qué? ¿Y comunidad con quién? ¿Y comunidad con cuántos? ¿Y comunidad en dónde? Entonces, ahí empieza un recorrido que es fundamental para toda comunidad, que es saber qué está pensando esa comunidad, saber qué tiene en mente, saber qué padece, qué siente, qué vive. Entonces, a mi entender, todo este sentir, pensar y analizar de los pueblos tiene espacios de expresión muy condensados, muy ricos y muy vívidos, que son las agendas de lucha que los pueblos tienen. En esas agendas de lucha, las que tenemos todos cotidianamente, donde vivimos, que nos quejamos de 10 cosas que pasan afuera y adentro de la casa por razones que están siempre interconectadas, aquellos problemas que encontramos en nuestros propios espacios de trabajo, porque nos afectan a todos, porque afectan a un país, porque afectan a una generación, en fin,
Incluso, por supuesto, agendas de lucha como las agendas obreras y campesinas, como las agendas de los pueblos originarios, como las agendas de los científicos, de los académicos, de los artistas incluso. Esas agendas de lucha, donde está condensado, repito, el pensamiento de una época, lo digo todavía mejor si puedo, donde se está escribiendo realmente la historia de una época, en la agenda de la lucha, en el plan de lucha, ese es el baluarte simbólico, el baluarte semiótico de un programa de lucha, de un plan de lucha, que es que ahí se está escribiendo la historia realmente, porque se está escribiendo en clave de disputa, lo que entendemos algunos como categoría teórica en clave de lucha de clases. Entonces, eh, esa agenda es indispensable cuando uno convoca. Yo sí quiero, ojalá que la compañera alcalde tenga éxito muy pronto en convocar a 10 millones y más, pero el problema no es solamente cuantitativo, también es cualitativo. Necesitamos, sí, ojalá 10 millones y muchos más, militando la agenda de la lucha, incorporando la agenda de la lucha al programa de la organización, de la construcción de comunidad. Entonces, esto mismo vale, a mi entender, para el proyecto comunicacional de la presidenta Sheinbaum, en la medida y que yo, bueno, me tomo el atrevimiento de sugerirlo siempre, allá donde voy y ahí donde puedo, sugerir siempre que parte de la agenda de las mañaneras tiene que ser la agenda de las luchas de los pueblos, no las que ha creado la presidencia, no las que han creado en algunos espacios, algunos frentes, quizá algunos secretarios de Estado, sino las otras agendas, las que no pasan, las que tienen soberanía de agenda, las que tienen soberanía de construcción, de disposición, incluso de sintaxis para escribirse. A mi entender, eso es indispensable. Y la mañanera, creo hoy, que revolucionaría su importancia, que la tiene y mucha, revolucionaría su alcance y su impacto si hiciera suya también, es decir, no apropiándosela, si le diera cabida solidaria, franca, partícipe, fraterna, construyendo comunidad, pues, con esa agenda de lucha de los distintísimos, amplios e interminables frentes de lucha que hay en México. Entonces, sí que sería, a mi entender, también un enriquecimiento fantástico para toda esa militancia, la que acompaña a la Cuarta Transformación y al segundo piso, incluso sin ser de Morena, la que acompaña todo ese conjunto de voluntades magníficas que han construido una experiencia hoy por hoy nueva en México de participación democrática en cantidad y en calidad, pues que ahora lo que se completara sería abrirle y dar espacio a esta agenda de lucha y a estas agendas múltiples de lucha. Y eso debería incluir las agendas de lucha en el campo de la comunicación. Mm, A mí me ayuda mucho sintetizar que necesitamos comunicación en democracia y democracia en la comunicación. Y que esta doble función está enriquecidísima durante décadas por unas agendas de lucha que ya incluso son muy añejas y que no han tenido todavía soluciones. Eh, una, a mi entender, de las más agudas, de las más urgentes, de las más dramáticas, es la dependencia tecnológica que tenemos, que es casi absoluta y que es realmente un peligro para la soberanía de un país.